los diversos campos del patrimonio cultural inmaterial identificados, como vinculados a las procesiones de Semana Santa en Guamal, se encuentran los oficios artesanales para la elaboración de objetos vinculados a esta manifestación. El arte de la imaginería ha sido trascendental en el desarrollo de las procesiones de la Semana Santa guamalera, ya que las imágenes, pasos y demás componentes de la escenificación de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo han contribuido a la construcción de un acervo de bienes producidos en diferentes épocas, de tal manera que sus orígenes y su autoría, en ocasiones, no se han podido rastrear con precisión en el tiempo, principalmente en referencia a muchos pasos de la primera etapa. Esto debido a que en el municipio no ha existido la conciencia de la necesidad de documentar su historia. Para las personas ajenas a nuestro municipio o que no conocen bien la celebración de la Semana Santa en general, puede ser extraño el término paso. Entonces, vamos a tratar de definir qué son los pasos. Los pasos procesionales están constituidos por el conjunto del anda y las imágenes religiosas dispuestas sobre esta plataforma. El anda es llevada por varias personas que dejan descansar los barrotes de madera de la estructura sobre sus hombros. Estos barrotes están colocados internamente de manera longitudinal y pueden ser 2 o 3, dependiendo del tamaño del paso. El apoyo al suelo se realiza actualmente sobre las patas. Antes los pasos se apoyaban directamente en el suelo. Los pasos representan un pasaje bíblico, mayoritariamente de la Pasión de Cristo. Vamos a hablar un poco acerca de los artesanos constructores y también de las personas que encargaron la construcción de los pasos, así como de los custodios que se ha identificado que recientemente los tienen, información que ha estado registrada en el libro Semana Santa en Guamal Magdalena, una reseña histórica. La Cruz de Caravaca. De acuerdo con lo expresado por el profesor Eustorgio Arrieta Guerra, este paso se mandó a construir a petición del sacerdote Marco Rojo y fue construida por Félix Maximiano Guerra Rodríguez. En la actualidad se cuenta con una nueva versión del paso construido por Edeiro Gómez en el 2011. Se debe aclarar que la imagen representada en este paso no es realmente la Cruz de Caravaca, sino la Cruz de Mompox, como quedó establecido con una investigación del médico momposino Humberto de León Fonseca. La Samaritana. De este paso han existido dos versiones. El que llama Géneco Rangel, Jesús, sentado sobre el brocal del pozo de Jacob, pide agua a la Samaritana, en su libro Aires Guamalenses de 1948, construido por Luis Rafael Ávila Estrada y el que conocemos actualmente, construido en la década de 1980 por el artesano guamalero Aldo Ávila Martínez, hijo de Luis Rafael, por encargo de varias familias del barrio abajo y que custodia la profesora Ruth Villamizar Yepes. La Última Cena. Este paso fue construido por el señor Luis Rafael Ávila Estrada en una fecha que no se ha podido establecer hasta el momento, de acuerdo a lo escrito por el señor José Romualdo Zambrano, en su libro de 1997. Según el señor Olimpo Navarro Yepes, quien lo custodió desde 1977 hasta el año 2018, año en el que pasó a ser custodiado por la Asociación de Nazarenos, este paso fue construido por encargo del señor Ignacio Mejía Ospino y Humberto Rangel Guerra, por el señor Aldo Ávila Martínez en el año 1972, y en el año 2019 fue restaurado por el señor Fernando Herrera Turizo de Mompox. El Huerto de los Olivos. Este paso fue construido alrededor de 1935 por el señor Juan Bautista Pérez Florián, quien trabajaba en un taller donde se trabajaba con las imágenes de la Semana Santa de Mompox, según contó su hijo Juan Pérez Montero, su actual custodio. El Beso de Judas. Este paso fue construido por el señor Luis Rafael Ávila Estrada a finales de la década de 1950 en el taller de Cristóbal Villarreal, con la colaboración de los señores Federico Vanegas y Wenceslao Herrera, de acuerdo a lo expresado por el señor Jorge Eliezer Ávila Martínez a Hernán Sánchez Ramos en una entrevista. Lo custodia en la actualidad el profesor John Martínez Chiquillo. La Negación. Fue construido, de acuerdo a lo relatado por el profesor Eustorgio Arrieta,
por su abuelo, el señor Félix Maximiliano Guerra Rodríguez, en el año 1959. Actualmente es custodiado por Edeiro Gómez. Los azotes. Fue construido por el señor Luis Rafael Ávila Estrada por encargo del señor Alejandro Rinaldi García a finales de la década de 1950, también en el taller de Cristóbal Villarreal y con la colaboración de los señores Federico Vanegas y Wenceslao Herrera, un año después de la construcción del Paso de Judas, de acuerdo al señor Jorge Eliezer Ávila Martínez. Es custodiado en la actualidad por la familia Rinaldi Moreno. Jesús ante Caifás. Fue construido por el señor Luis Rafael Ávila Estrada en 1962 por encargo de los señores Tomasito Saucedo, Aníbal Saucedo y Pío Macías, siendo hasta el momento el único paso cuya construcción se ha confirmado fue realizada durante el periodo de suspensión de las procesiones de la Semana Santa en Guamal. Se custodia en la actualidad por Nina Vanegas Ospino, popularmente conocida como La Pibe. La coronación. Este paso fue construido por el señor Luis Rafael Ávila Estrada, de acuerdo con el señor Manuel Tamara Yepes, es ex integrante de la Junta Permanente, aunque no precisó el año. De acuerdo con lo expresado por el profesor José Gregorio Torres, quien lo custodia actualmente, en el año 1995 este paso fue tomado nuevamente de donde la señora Marciana Guerra para ser restaurado por encargo de su madre, la señora Leonor Yepes, quien lo custodió hasta 1999. Pasó entonces a custodiarse por los vecinos del sector del Pozo Público hasta el año 2002, año en el que pasó a donde el popular Chuli Sepúlveda. En el año 2016 se remodeló totalmente, quedando solo las cabezas de las figuras originales por solicitud del profesor Torres en el taller del artesano Fernando Herrera Turizo. Jesús ante Pilato. Este es el paso más importante de la Semana Santa guamalera, ya que fue el primero en ser construido y con el que se dio inicio a esta ya centenaria tradición. Fue construido por el señor Felipe Peredo por encargo del señor Benito Guerra Rodríguez en 1895, de acuerdo con lo expresado por la señora Alicia Guerra Blanco. Actualmente es custodiado por Diomedes José Guerra Rinaldi, bisnieto del señor Benito, quien lo mandó a construir. Jesús ante Herodes. A principios de la década de 1970 fue encargada su construcción por los señores Emiliano Ferreira, Odilio Rangel, Napoleón Rangel, Filiberto Ospino, Silvano Yepes y Mario José Rangel, casi todos ya fallecidos, al artesano Aldo Ávila Martínez. Actualmente es custodiado por David Ricardo Mejía, Ángel Rodríguez, José Olano, Carlos Díaz y Elizabeth Rangel Estrada. Está en proceso de restauración por parte del artesano colombo ecuatoriano Francisco Pereguache en su taller de Popayán. Jesús caído. Fue construido por el señor Néstor Ponce Mejía por encargo del señor Faustino Martínez entre 1995 y 1996. En el año 2000 fue prácticamente reconstruido por el señor Aldo Ávila Martínez por solicitud de la familia Alfaro Miranda. Es custodiado actualmente por Hernando Arrieta Segovia. Jesús y las mujeres. Este paso fue hecho por Aldo Ávila Martínez, de acuerdo a los miembros de la familia Camacho Castro, quienes lo custodian desde su construcción, pero no se ha podido confirmar el año de creación de esta pieza, la penitencia. Este paso, también conocido como el Paso Grande o Jesús con la cruz a cuestas, es uno de los pasos más antiguos y de acuerdo a varios paisanos fue construido en Mompox, por lo que se asume que fue el mismo Felipe Peredo, autor del primer paso, quien lo elaboró, aunque no se ha podido establecer con total certeza este dato ni el del año de la elaboración. La cruz que está en la actualidad en este paso la elaboró el señor Uber Ponce Angarita en el año 2002, la cual fue bendecida en el templo parroquial en una ceremonia a la que invitaron a 30 padrinos. La crucifixión fue construido por el señor Fernando Herrera Turizo por encargo de la familia Torres Mejía el año 2014, en pago de una manda por el restablecimiento de la salud física de uno de sus miembros. Su nombre oficial es el Santísimo Cristo de la Crucifixión y es custodiado por la familia Torres Mejía, que lo mandó a construir. San Juan. Fue construido por encargo del señor Eugenio Contreras Espejo.
norte santandereano casado con la guamalera Modestina López Moreno, según relata la señora Miriam Herrera Pacheco. Lo encargó a Mompox luego de la reactivación de las procesiones de la Semana Santa guamalera por ser el santo de devoción de su esposa. La señora Alicia Pacheco López, hija de Modestina, se encarga de hacerle la vestidura que lucía en las procesiones. El paso se custodió por la familia Pacheco López hasta la muerte de doña Modestina. Después lo custodió el señor Carlos Paz y aún es custodiado por su familia. La Verónica. La imagen de este paso era la de la primera Dolorosa construida en Mompox. No se ha podido establecer hasta el momento qué imagen era empleada con anterioridad. Este paso fue custodiado hasta mediados del año 2022 por la Asociación de Nazarenos del municipio de Guamal. Desde entonces, este paso es custodiado por Diomedes Guerra Felizola, quien la mandó a reconstruir en su totalidad con el señor Fernando Herrera Turizo de Mompox, por lo cual la imagen de la Verónica que saldrá en este 2023 es completamente nueva. El Santo Sepulcro. Este paso ha tenido dos versiones. La primera, que aún se conserva en la capilla San José del barrio San Martín, fue construida por el señor Felipe Peredo en fecha que no se ha podido establecer con certeza, de acuerdo a datos recabados por Hernán Sánchez Ramos. La segunda versión, que se conserva en el templo parroquial, fue construida por el señor Jorge Eliezer Ávila Martínez en 1977, emulando el suntuoso sepulcro momposino, por encargo de la Junta Permanente Pro Semana Santa, con financiación del entonces gobernador del Magdalena, Humberto Sinín. La Dolorosa. Este paso tiene dos versiones también. La primera fue construida en Mompox por encargo de la señora Dolores Bayarri a finales de la década de 1920, de acuerdo a lo informado por las señoras Emma Alfaro Rangel y Juana Blanco de Ramírez. No se ha podido establecer con certeza el artesano constructor. La señora Juana Blanco aún conserva el vestido original de esta imagen, que fue bordado por la señora Clotilde Díaz. La segunda fue adquirida en Bucaramanga por la familia Fuentes Lascarro, quienes lo custodian en la actualidad. No conocemos el nombre del artesano que construyó la imagen adquirida en Bucaramanga. La Piedad. En este paso se recrea la Piedad del Vaticano, escultura realizada por Miguel Ángel entre 1498 y 1499. La de Guamal fue encargada por el señor Jaime Cárdenas Serpa al artesano Aldo Ávila Martínez y se construyó a inicios de la década del 2010. Se custodia actualmente por el señor Cárdenas. Las insignias de la crucifixión. Este paso es custodiado por la familia Torres Mejía, construido por el señor Fernando Herrera Turizo de Mompox. Es un paso en el cual se muestran todas las insignias que se utilizan dentro de la simbología católica para aludir a la crucifixión, como los clavos, la cruz, la corona de espinas, el descendimiento. Este es uno de los pasos más nuevos de la Semana Santa de Guamal. Fue construido por el señor Fernando Herrera Turizo de Mompox por encargo de Carlos Pérez, Oiris Mármol y Luis Edardo El Chachi Guerra. Será sacado por primera vez en las procesiones de este año 2023. María Magdalena. Este es otro de los pasos que se estrenarán en este 2023, una muestra de que nuestra tradición es a la vez contemporánea y vigente. Esta imagen fue construida por el artesano Fernando Herrera Turizo en Mompox por encargo de Diomedes Guerra Felizola, tataranieto de don Benito Guerra Rodríguez, el propiciador de esta tradición. La primera evangelizadora, María Magdalena, saldrá en la procesión del Viernes Santo y del Domingo de Resurrección de este 2023. El Resucitado. Este paso tiene dos versiones. La primera fue construida por el señor Luis Rafael Ávila Estrada y la segunda por el señor Jorge Eliezer Ávila Martínez, hijo de Luis Rafael, de acuerdo a lo que este último comentó en comunicación personal con Hernán Sánchez Ramos. El paso es custodiado en la actualidad por la Asociación de Nazarenos. La Virgen María. Sobre este paso no se ha podido conseguir mayor información. Se puede decir con certeza que la imagen no se ha sacado de ningún otro paso y que es custodiada en la actualidad por la Asociación de Nazarenos.